Son muchos los lugares en el mundo donde se elaboran grandes vinos dulces. Las zonas de Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, China, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Canadá. Son muchos los lugares y zonas donde se elaboran, como os digo, grandes vinos dulces. Pero si nos tuviéramos que quedar con una zona, ¿cuál sería nuestra preferida? ¿Cuál sería nuestra elegida? Bueno, yo lo tengo bastante claro. Para mí la mejor zona en cuanto a la elaboración de vinos dulces es Tokaj, en Hungría. Y para afirmarme en esta decisión, en esta apuesta, os acerco este Oremus Tokaj Astu 6 Plutonios de 1999 de la bodega Oremus de Vega, Sicilia. El motivo de mi decisión os espera en el siguiente vídeo. Comenzamos. Como os comentaba en la entrada, si a día de hoy a mí me preguntasen cuál es mi tipo de vino dulce preferido a nivel mundial, pues sin lugar a dudas mi respuesta sería Tokaj, sería Hungría. ¿El porqué de mi decisión? Bueno, ahora mismo os podría estar hablando horas de este país, de este tipo de elaboración en dulce, pero voy a intentar hacerlo de forma sencilla, de forma breve, para que después de este vídeo, todos aquellos que lo veáis tengáis un poquito más claro cómo se elaboran este tipo de vino dulce en el país húngaro. Si os parece bien, voy a hacerlo en 11 partes, 11 pequeñas partes, para que el vídeo no resulte muy aburrido y muy pesado, y a ver si os gusta y llegáis a comprender o a entender un poquito más sobre estos vinos. Empezamos. 1. Tener en cuenta que la palabra Tokaj se puede nombrar de 3 formas diferentes. Tokaj, acabado en J, para nombrarlo en el país húngaro, Tokaji, acabado en JI, para nombrarlo en el país vecino, en Eslovenia, y Tokaj, acabado en Y, para nombrarlo a nivel internacional. Es decir, podemos nombrarlo de 3 maneras: Tokaj, Tokaj o Tokaji. Dos. Digamos que los vinos de Tokaj son los primeros vinos botritizados que se elaboran en el mundo. Allá por 1630, un párroco de la zona de Tokaj, llamado Sexilako, fue el primero en elaborar este tipo de vinos con uva botritizada. Es decir, un siglo antes que la zona de Mosel, de Alemania, de los vinos dulces alemanes, y 200 años antes que los vinos dulces de Sauternes, de la zona de Burdeos. 3. Es importante que sepáis que la palabra o el término astu significa uva botritizada, podredumbre noble. ¿Qué quiere decir esto? Es un hongo llamado Botrytis cinerea que afecta a la uva y la deseca. ¿Qué consigue con eso? Pues que el grano de uva pierda agua y gane en concentración de azúcar. Con esas uvas son con las que se realizan normalmente estos tipos de vinos dulces. Quedaos con esa palabra astu. 4. Para que esa podredumbre noble se dé, para que la Botrytis cinerea actúe, para que esa uva astu se produzca dentro del viñedo, tienen que haber unas condiciones geográficas y climatológicas adecuadas. Y en la zona de Tokaj, en Hungría, esas zonas son ideales para que este hongo se desarrolle. Hablamos de una montaña de origen volcánico llamada Zemplen, acompañada de 2 ríos, el Tisza y el Bodrog, que junto a la niebla, esos 4 componentes climatológicos y geográficos hacen que esta Botrytis cinerea se dé lugar en el viñedo de Tokaj, de la zona de Hungría. Importante también. 5. Es importante saber que Tokaj, en Hungría, es la primera zona en el mundo en clasificar su viñedo. Lo clasificaron en primera categoría, segunda categoría, tercera categoría y fuera de categoría, por delante de zonas tan importantes como Borgoña o Burdeos. 6. En la zona de Tokaj trabajan con 3 variedades de uvas principales, como son la Furmin, que ocupa alrededor del 70% del viñedo, Harsebelu,
que ocupa un 20% aproximadamente del viñedo, y Sagat Mustocali, o la Muscat, Moscatel de grano menudo, Moscatel blanco, conocida en España, que ocupará alrededor del 10% del viñedo. Con esas tres variedades de uva son con las que normalmente elaboran este tipo de vinos dulces en la zona de Tokaj, en Hungría. Siete. Empezamos a hablar de la elaboración, y aquí se complica un poco la cosa, sobre todo por la terminología. Vendimiamos en octubre. Vendimiamos por separado. Por un lado, las uvas sanas, con las que hacemos un potente vino base, y por otro lado, vendimiamos las uvas astu, las uvas botritizadas, las uvas afectadas con la podredumbre noble. ¿Ok? Si cogemos esas uvas astu y las introducimos dentro de un cuébano, dentro de un cubo de madera, hasta los 20 kilogramos aproximadamente, tendremos un putonio, ¿vale? Es el nuevo término que introducimos. Un putonio que equivale a una medida de dulzor. Dependiendo de los putonios que añadamos al vino base, la medida de dulzor o la terminología de los vinos será diferente. Un cuébano de 20 kilogramos, un putonio. 2 cuévanos, 2 putonios. 3 cuévanos, 4 putonios. Y así sucesivamente. Ocho. Clasificación de los vinos de Tokaj. La cosa se vuelve a complicar un poquito. Tenemos dos clasificaciones, la antigua y la nueva. Recordar, putonio, grado de dulzor, dependiendo de los putonios que añadimos al vino base, la clasificación será diferente. Por lo tanto, clasificación antigua. Lo medían según el número de putonios que añadíamos al vino base. 3 putonios, 4 putonios, Tokaj 5 putonios, Tokaj 6 putonios y Tokaj esencia, que luego os lo explico. Actualmente han reducido esa clasificación a 3 términos. Tokaj astu 5 putonios, es decir, que el vino base se le añaden 5 cuévanos de esos 20 kilos de uva astu, Tokaj 6 putonios y Tokaj esencia. Esas son las dos clasificaciones que se manejan, aunque actualmente rige la última. 9. Recipientes para elaborar estos tipos de vinos. Normalmente o históricamente el vino de Tokaj se elaboraba en barricas denominadas Gonsi, ¿vale? Que tienen una capacidad de 136 litros de origen esloveno. Es ahí donde se mezclaba el vino base con esos putonios que hablábamos anteriormente. Pero en la actualidad la enología y la tecnología moderna ha hecho que estos vinos se puedan elaborar en otro tipo de recipientes, principalmente en inoxidable. 10. Vino esencia. Digamos que estamos en la cúspide de los vinos que se elaboran en la zona de Tokaj, en la zona de vinos dulces de Tokaj. Antes no os comentaba, pero los vinos de 5 putonios y Tokaj de 6 putonios normalmente suelen estar entre los 150 y 200 gramos de azúcar, gramos por litro de azúcar residual, con un alcohol aproximado de entre 9, 10, 11 grados de volumen. Pero si hablamos de la esencia, del vino de la cúspide en la zona de Tokaj, en este caso solo se elabora con uvas astu, con uvas botritizadas. En este caso no entra en juego el vino base. Por lo tanto, vamos a tener un mosto súper concentrado con una cantidad de azúcar muy alta que originan vinos con alrededor de 480, 500, incluso más gramos de azúcar por litro residual y con una cantidad de alcohol ínfima. Hablamos de 3 o 4 grados de alcohol por litro. No podríamos considerarlo ni vino. Lo que compensa es su acidez. Es increíble que un vino con 500 gramos de azúcar, con 4 grados de alcohol, tenga esa acidez tan bárbara. Por eso es el vino de Reyes y por eso es tan caro. Y 11. Hablaros un poquito más sobre la zona y sobre los estilos de elaboración, sin querer complicaros mucho con la terminología, que es complicada, pero os quiero hablar de 3 tipos de vinos que se elaboran allí. Quedaros con 3 palabras. Por un lado, Sas Morozny, vendimia como viene. Obtenemos un vino de la vendimia de tanto las uvas pacificadas, uvas con astu, como las uvas sanas, ¿vale? Es un vino dulce un poco más asequible que un Tokaj al uso. Luego tenéis los vinos Edes,
también dulces, que se elaboran con un vino base al que se le añaden los ollejos de las uvas Astu, intentando abaratar coste, vino dulce también. Y por último los vinos Sarás, secos, estilo Jerez, también muy curiosos. Quedaros con esos tres términos: Sasmorozhny, Eres y Sarás. Bueno, y tras la larga explicación, espero que no complicada, espero que sencilla, espero que llegáis a entender un poquito más la zona de tipos de elaboración, uvas, dónde se ubica, etc. Espero que os sirva para aprender este vídeo, como me sirve a mí, para recordar. Pues bueno, yo quiero hacerme fuerte y quiero reafirmarme en mi propuesta, en mi valoración de que estos son los mejores vinos dulces del mundo, y para ello os acerco pues una joya que tenía en mi bodega, como es este Oremus, un Tokai Astu 6 Plutonios de 1999. Oremus es una bodega que adquiere de la Sicilia, si no me equivoco, en 1993, corregidme si es el caso. Oremus es una parcela de las más importantes de Tokai, podemos considerarla como un gran cru, está categorizada como primer viñedo, en el primer grupo, ¿vale? Y seguramente que sea un vino que tenga más de 200 gramos de azúcar residual por litro, y 11 grados de volumen. Si os parece bien, vamos a catarlo y comentamos un poco qué nos parece en fase de cata. Lo he servido antes, como siempre, para que se exprese un poquito mejor, para que saque a relucir sus aromas. Y yo creo que a simple vista ya se ve en la copa que es un color precioso, súper evolucionado, un color caoba, limpio, brillante, sin defectos. Y es curioso que si tú meneas la copa de estos vinos, se nota como el líquido se mueve más lentamente que un vino normal, que un vino seco. Y eso se debe a la densidad y se debe sobre todo al azúcar que hay en el vino, ¿vale? Vamos a olerlo. La nariz es una maravilla. Bueno, quedaros con que huele de forma sencilla, por no volvernos locos, quedaros con que huele a fruta madura, a uva pasa, a esos orejones que tu madre tenía antes colgados en el balcón. Huele a toques yodados, por decirlo de alguna manera, toques oxidativos, membrillos, mieles, huele súper rico. Vamos a probarlo. Buah. Locura. La sensación esa que tenéis cuando catáis un vino que os parece impresionante, que os explota la cabeza, que decís, ¡buah, qué es esto! Este es el ejemplo claro. ¿Pensáis o piensas que vas a encontrar un vino dulce, denso, pesado, aburrido? Y te encuentras un vino fresco, ácido, ligero, amable, largo, que te encoge la lengua y te la envuelve, te hace salivar, te pide más y más y más, con una retronasal, con unos aromas retronasal impresionantes. O sea, es una locura de vino. Si tenéis oportunidad de probar un Oremus viejo, un 5 o 6 Plutonios viejo con años, es una locura. Yo creo que es el ejemplo claro para reafirmarme en que los mejores vinos dulces del mundo están en esta zona, y creo que lo diré siempre, sobre todo por esa capacidad que tienen de mezclar acidez con dulzor. Son brutales. Oremus Tokai Astu 6 Plutonios, el vino que os acerco de hoy, en 1999. Es un vídeo que creo que puede ser bastante orientativo para explicaros un poquito la zona y el estilo de vinos dulces que se elaboran allí. Y poco más que deciros, esperar a que me contestéis o que me digáis cuáles son vuestros vinos dulces preferidos, si preferís este o otros tipos, otras zonas, y poco más que decir. Espero que os haya gustado. Mi nombre es Ricardo Gil Rodríguez. Animaros a que os suscribáis a mi canal de YouTube, poco a poco, paso a paso, iremos creciendo. Esto es Yo Me Lo Compro, Yo Me Lo Bebo, y hasta la próxima.